Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de nuevo un devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a ver este video. Espero que esta semana haya sido de gran bendición en sus vidas, que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios, exaltarlo en todo momento. No solamente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, sino en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos, podamos glorificar el nombre de Dios. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas de poder estar aquí, Señor, de poder compartir un estudio más, Señor. Gracias por utilizarme, Señor, para traer la enseñanza de tu palabra. Señor, que no hable por medio de experiencia, Señor, sino que pueda hablar lo que tu palabra nos quiere transmitir. Úsame, Señor, y también edifica a los hermanos y amigos que se conectarán a este video devocional para así glorificar tu nombre. Y los que no han creído en ti, Señor, puedan conocerte en esta mañana y puedan tomar una decisión de fe en ti. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y vamos a terminar en esta mañana con el capítulo 4. Ya nos queda un solo capítulo, el cual empezaremos la siguiente semana, pero nos vamos a detener en el capítulo 4, versículos 13 al 17, capítulo 4, del 13 al 17. Espero pueden abrir sus Biblias, ya sean en físico o si las tienen en un dispositivo electrónico como su celular o su tablet, que podamos estar allí. Vamos a hablar palabra de Dios, vamos a hablar la sabiduría de nuestro Dios, lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de ella. Entonces debemos estar muy atentos a su palabra. Entonces, versículos 13 al 17. Vayamos y acompáñenme con la lectura de estos pasajes. Dice versículo 13. Empieza Santiago haciendo una exclamación. Vamos ahora. Interesante esa palabra, vamos ahora. ¿Qué vamos a ver ahora o qué nos quiere enseñar Santiago en esta porción de la palabra? Dice así: vamos ahora, los que diceis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que debería es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el título del devocional en esta mañana es ¿por qué nos preocupamos? ¿Realmente nos pasa? ¿Nos preocupamos por lo que va a pasar el día de mañana? ¿Nos vamos a preocupar por lo que va a venir? Esa es una de las cosas que nos cuesta como humanos entender. A veces nos preocupamos más por lo que va a venir o por el día de mañana y no nos preocupamos por lo que estamos viviendo en el momento. A veces estamos preocupados o estamos pensando en qué vendrá. Y eso no solamente pasa en las personas del mundo, sino también pasa con nosotros los creyentes. A veces andamos o a veces adoptamos el afán de este mundo, las preocupaciones de este mundo, y como hijos de Dios debemos ser calmados y pausados. El Señor ya nos salvó, el Señor ya pagó por nuestro pecado, el Señor ya entregó hasta la última gota de sangre para salvarnos. ¿De qué nos debemos preocupar? Claro, mis hermanos, ustedes me podrán decir, hermano, hay muchas preocupaciones y debemos preocuparnos por muchas cosas. Y sí, realmente debemos estar pensando, pero no nos podemos enfrascar en esos problemas. Algunos me dirán, sí, hermano, tengo que pensar porque tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar la cuenta de teléfono, tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que pagar el préstamo que tengo.
Tengo que pensar en la ofrenda que voy a dar. Y nos podemos enfrascar en eso, sin decir que esté mal en dar la ofrenda. Es lo primero que debemos apartar cuando estemos haciendo nuestro presupuesto, apartar lo que vamos a dar al Señor. Pero no debemos preocuparnos por eso, porque a veces podemos poner esa carga de, uy, tengo que dejarlo de la ofrenda. Es lo que Dios ha prosperado en nuestras vidas. Debemos estar descansando también en eso, porque el Señor también nos prospera. Pero a veces tenemos muchísimas preocupaciones en nuestra vida. A veces esas preocupaciones nos llevan a que nosotros no podamos descansar, no podamos dormir. Inclusive llegamos a tener estrés de pensar en tantas cosas. Pero saben, mis hermanos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos descansar, podemos dejar esas cosas y que el Señor las lleve. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar. Si estás teniendo un problema, si estás en una preocupación, debemos estar orando al Señor. Y mire lo que nos dice Santiago en el versículo 13. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. A veces pensamos en las cosas que van a venir, a veces pensamos en lo que va a venir el otro año. ¿Qué va a venir el otro año? Y hoy he escuchado muchas cosas que uno dice, no sabemos qué va a pasar en el futuro y ya nos estamos predisponiendo en nuestras vidas. Que va a salir un nuevo virus, que la economía va a caer, que vienen las presidenciales, que no sabemos qué va a pasar. Hermanos, no debemos estar pensando en esas cosas. Aquí Santiago nos está mostrando con un ejemplo de esas personas que están pensando más en lo material, en lo que va a venir y no están pensando en el presente. Es este momento, es el ahora, es en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué has pensado tú en esta mañana que te has levantado? ¿Qué es lo primero que has pensado? ¿Tengo que ir a trabajar porque si no trabajo no voy a poder pagar las deudas? O más bien, descanso un momento, reposo en el Señor y digo, hoy quiero glorificar el nombre de Dios. Deberíamos más bien preocuparnos por eso, por glorificar el nombre de Dios, por exaltar al Dios Todopoderoso, predicar su evangelio. Es una responsabilidad que nos ha dejado Dios, pero a veces estamos pensando más en las cosas materiales y lo que ha de venir, y no en las cosas que están pasando en el momento. Sigue aclarándonos Santiago en estos versículos más cosas de lo que podemos observar. Dice versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, y no lo está respondiendo. ¿Qué voy a saber yo qué va a pasar mañana? Hoy puedo estar aquí con ustedes, mis hermanos, y tener este tiempo de comunión en este estudio de la palabra, pero mañana no sé, el Señor me puede llevar a su presencia. Y a veces estoy pensando más en las cosas que vendrán y no las cosas que tengo en este momento. A veces me preocupo más por lo que va a venir mañana y no me preocupo por realmente predicar el evangelio. Es el momento, es el ya, es el ahora, no es el futuro. A veces hacemos totalmente lo contrario. A veces estamos más preocupados por el pasado, por lo que ha pasado antes, que por el presente. Y debemos estar más bien preocupados por lo que debemos estar haciendo para el Señor. ¿Qué estás haciendo tú, hermano y amigo que nos acompaña en esta mañana? ¿Estás teniendo una vida devocional, una vida entregada al Señor, una vida de adoración, pero no solamente una vida de adoración en cantar himnos, sino una vida de adoración en oración, en estudio de la palabra, en predicación de ella? Estar en ese constante camino que el Señor quiere que nosotros hagamos. Estar firmes en Él, buscando siempre la perfección en Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos buscando? O más bien, nos estamos preocupando por lo que va a venir mañana. Sigue diciendo ahí el versículo y hace una primera aclaración y una pregunta también. Hace una conclusión y una pregunta. Esa conclusión dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida, mis hermanos? A veces ponemos a nuestra vida como el eje central de todo. Es que yo tengo que vivir, para los que tienen hijos, es que tengo que vivir para que mis hijos tengan un futuro. Es que tengo que vivir para que a mi papá y a mi mamá les vaya bien, porque tengo que ayudarles. Es que yo tengo que vivir porque me ha faltado vivir muchísimas cosas, me ha faltado viajar, me ha faltado hacer tal cosa, me ha faltado comprar mi casa, mi carro, estudiar. A veces nos preocupamos y a veces nos centramos en nosotros mismos. Pero realmente el que da todas las cosas es Dios.
Y a veces dejamos a Dios a un lado y nos centramos en nosotros mismos. No debe ser así. No debemos preocuparnos, mis hermanos. No debe ser algo que nos debería preocupar en qué debo yo estar haciendo, sino más bien debo preocuparme en qué estoy haciendo para el Señor. Si gasto más tiempo en mis cosas, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, y no gasto tiempo en las cosas que verdaderamente tienen un valor profundo, y es estar en el Señor. Entonces aquí Santiago nos hace esa pregunta. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es efímera, no es eterna. A veces pensamos que nosotros tenemos que vivir muchísimos años, mis hermanos, mucho tiempo, que debemos estar viviendo más de 100 años, pero ¿saben? Mis hermanos, no somos nosotros los que decidimos eso. El que decide cuánto tiempo debemos estar en este mundo, en esta tierra, es Dios. Pero a veces estamos pensando más allá de eso, de que en algún momento me va a morir y yo qué voy a hacer. Más bien deberíamos pensar que si morimos, vamos a estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, glorificándolo, exaltándolo, estando con Él, teniendo comunión con Él. Debemos estar anhelando eso y no preocupándonos que si tengo que vivir cuántos años o qué tengo que hacer, porque el tiempo es efímero. Sigue diciendo el versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Cuál es el centro de todas nuestras preocupaciones? ¿Cuál es el centro de lo que nosotros debemos estar haciendo? Cristo Jesús. Como les decía, si dejamos a un lado las preocupaciones, o más bien si le entregamos esas preocupaciones a Dios, el Señor las hará descansar y nosotros podremos reposar. Pero si no dejamos que el Señor controle esas preocupaciones, esos problemas, esas tribulaciones que pueden estar pasando en nuestras vidas, sencillamente no estamos haciendo nada. Ahora debemos estar buscando la voluntad de Dios, mis hermanos. Eso es lo primero que debemos estar haciendo como hijos de Él. Lo demás será añadido. Lo demás vendrá por su cuenta. Pero lo primero que debemos estar haciendo como hijos de Dios es entregando nuestra vida a Él. ¿Lo hacemos? ¿Es una constante en nuestra vida? ¿Es una constante en cada lugar en donde yo estoy o en donde estamos? ¿Estamos entregando nuestra vida a Cristo? Las personas nos pueden reconocer no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ese es un hijo de Dios, esa es una persona diferente, esa persona tiene algo que yo no tengo. ¿Es eso lo que están mirando las personas? ¿O sencillamente dicen, es igual que yo? No tiene nada diferente y es igual. Y dice, que es un cristiano. Sigue diciendo el 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. A veces nos llenamos, nos enorgullecemos de ser los más grandes. A veces pensamos que todas las cosas pasan por nuestro centro, por nuestra vida, por lo que nosotros hagamos. A veces nos jactamos de que si alcanzamos un logro es porque nosotros no lo merecemos. Si alcanzamos un título es porque nosotros no lo merecemos. Si alcanzamos un buen trabajo es porque nosotros no lo merecemos. A veces hasta las mismas preocupaciones se vuelven nuestro eje, nuestro orgullo. Y ahí está el problema. Porque no estamos viviendo conforme a lo que Dios dice. Ahora, la jactancia y el orgullo son pecado. Sí, mis hermanos, es un pecado. Y si realmente estamos viviendo de esa forma para el Señor, debemos evaluar nuestra vida como creyentes. Debemos evaluar si realmente el Señor gobierna nuestras vidas, o más bien el que gobierna nuestras vidas es el pecado. Y ahora, si amigo, tú que nos acompañas por primera vez o que nos has venido acompañando y no has tenido una relación personal con Dios, no has tomado una decisión de fe en Cristo Jesús, y puede ser que estás pasando por el orgullo, puedes estar pasando por el pecado, hoy es el día que debes dejar que Cristo gobierne tu vida. Deja que Cristo comience a llevar esas preocupaciones, esas cargas, esas luchas, esos pecados. Entrégale tu vida a Cristo y deja que Cristo gobierne tu vida. Sigue diciendo el versículo 17, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos, mis hermanos, lo que debemos hacer. Sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos.
Y la responsabilidad que tenemos no es preocuparnos por las cosas materiales, por las cosas que han de venir. Debemos preocuparnos por predicar el Evangelio. Debemos estarlo haciendo. Ahora, no quiero que me escriban en los comentarios, no quiero saberlo, pero ¿te has preguntado en este corto tiempo de esta semana a cuántos le has predicado el Evangelio? Y ahí me pongo yo también, ¿a cuántos yo le he predicado el Evangelio en esta semana? No sé, no tenemos las cuentas, tampoco voy a decirlo. Es una relación con Dios, debo decírselo a Él lo sabe. Pero realmente, ¿cuánto tiempo paso yo predicando el Evangelio? Ahora, no solamente predicando el Evangelio, ¿cuánto tiempo paso yo en la palabra de Dios? ¿Paso buen tiempo en la palabra de Dios, aprendiendo lo que el Señor me quiere enseñar por medio de ella? ¿Soy alguien que estoy anhelando abrir su palabra cada día? ¿O sencillamente me detengo en los devocionales de cada semana? Pero no los devocionales que yo hago como hijo de Dios, sino los devocionales que me está entregando la iglesia. Es el único momento en el día que abro mi Biblia para estudiarla. ¿Cuánto tiempo gasto, mis hermanos, en oración? ¿Cuánto tiempo gasto? Gasto buen tiempo en estar orando, no solamente por las preocupaciones, no solamente por peticiones de oración, no solamente por agradecimiento al Señor, sino teniendo una relación, una comunicación personal con Cristo. Son cosas que debemos evaluar. Y ahora, eso, si no lo estamos haciendo, mire lo que nos dice Santiago, le es pecado. Hermanos, debemos hacerlo como hijos de Dios. Porque si no lo estamos haciendo, somos pecadores. Porque hay cosas que están por encima de Dios. Y sabemos que uno de los mandamientos que Dios interpuso es que no debemos tener dioses ajenos. El único Dios que debemos tener en nuestra vida es el Dios Todopoderoso. El Dios creador, el Dios omnipotente, omnisciente, el omnipresente. Ese es el único Dios que debemos tener. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender más de ella, Señor, de tener este tiempo devocional. Gracias por tu palabra, por Santiago, Señor, por esto que nos enseña de no preocuparnos por lo que viene, Señor, sino más bien preocuparnos por nuestro presente. Preocuparnos, Señor, por estar haciendo tu voluntad, estar dispuestos a entregar nuestras vidas a ti, Señor. Estar dispuestos a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Debemos estarlo haciendo, Señor, como hijos tuyos. También te ruego por las personas que nos están escuchando por primera vez y que no tienen una relación personal contigo, que no han tomado una decisión de fe, que están esclavizados por el pecado. Permite, Señor, que se arrepientan, que pidan perdón a ti, Señor, por estos pecados. Señor, y que puedas restaurar sus vidas, Señor, y puedan glorificar tu nombre. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.